la explicación que dan los médicos por ahora a la muerte de Héctor, una falla inesperada que colapsó su corazón. Tremendo, estábamos ya comenzando a conversar con Claudia Arancibia, es académica de salud, de bienestar también. Nos gustaría conversar contigo, Claudia, de un caso que la verdad ha generado muchísimo preocupación a nivel nacional. Primero, la primera pregunta que me gustaría hacerte, ¿qué es la muerte súbita y quiénes están más vulnerables a sufrir una muerte de estas características? A ver, la muerte súbita es una muerte que ocurre sin una explicación, ¿no es cierto?, clara, no tiene un antecedente médico anterior, o puede que haya tenido un antecedente médico anterior pero no ha sido detectado a través de los exámenes, ¿ya? Se podría decir que cualquier persona, no es que cualquier persona se vaya a morir, o sea, todos un día nos vamos a morir, pero son casos muy puntuales, específicos, no es algo de que van a hacer esta prueba y el niño se va a morir por hacer la prueba. O sea, la prueba no tiene nada que ver. No, la prueba desde mi punto de vista no tiene una incidencia de que por hacer esa prueba la gente se va a morir. Pero ante una muerte súbita, ¿estamos absolutamente desprotegidos al azar, a lo que pueda ocurrir, al destino, o no? ¿O hay algo que podamos hacer para poder anticiparnos? Mira, así como se mostraba en la nota, los jugadores de fútbol son sometidos a una cantidad de chequeos médicos increíbles. Previos, cuando los van a comprar por otro equipo y pasan las pruebas médicas. Pero aún así tienen problemas de muerte súbita de repente. Y no es todos los casos. Y uno dice, pero es que el esfuerzo, todos los partidos anteriores han tenido un esfuerzo importante. Pero hay un momento en que se manifiesta y eso es como impredecible. Claro, eso es lo que hablábamos respecto a los que se abstienen. El año pasado fue un 15% de niños que no rindieron el CIMSE. Mi pregunta es, este examen, claro, es previo, pero no es que le apliquen un CIMSE antes, porque tienen que medir de cuántos son capaces, y si en la prueba previa tampoco son capaces, entonces ¿cuál es la diferencia de cuando se aplica el CIMSE y de este examen que se hace antes? A ver, se pide un examen médico de salud compatible que casi todos los colegios tienen, o sea, el niño tiene que presentar un certificado de salud compatible. Ahora, no siempre en ese certificado o en ese examen médico se va a detectar alguna enfermedad que es muy puntual, ¿ya? Ahora, dentro de eso, el niño que realiza la prueba CIMSE ya tiene varios como coladores previo a esta prueba de potencia aeróbica máxima, que es el test de naveta. Primero se le hace un examen de antropometría, una evaluación antropométrica, medición antropométrica, en que se mide el peso, la talla y el perímetro de cintura. Perfecto. Dentro de eso se saca el IMC, el índice de masa corporal, que te da un predictor de riesgo de morbimortalidad. ¿Qué hace ese predictor? Tanto para aquellos que están en nivel de enflaquecido como en obesidad tipo 2 o nivel 2, ya ambos son riesgosos. Algo son riesgosos. Desde ahí en adelante, ya pasado esa prueba, se les toma el CAFRA, que es un test de caminata fraccionado. Se hace en un pentágono y el niño va a una velocidad determinada, que en este caso son 6 kilómetros por hora, y lo tiene que recorrer durante 3 minutos. Una vez que recorrió ese test, finaliza la prueba y se evalúa la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es superior a 160 pulsaciones, el chico no está apto para seguir rindiendo la prueba del NAVETA. Me gustaría preguntarte, Claudia, independiente de la muerte súbita y de lo inesperado que puede ser, ¿qué recomiendas tú a los papás? ¿Qué exámenes debería hacérsele a los niños a partir de la primera infancia y hasta la adolescencia? Esos exámenes que son una constante, que cualquier papá debería poner en la ficha clínica o en la carpeta clínica de su hijo o hija. A ver, dentro de los exámenes están los controles periódicos al pediatra, ¿ya? Uno debería visitar al pediatra hasta alrededor de los 18 años, ¿sí? Pero no es así. ¿Y cada cuánto? Yo todavía voy. Pero tú ya está bueno que pases a doctor. Pero voy por otras razones. Las tablas pediátricas, incluso de la CDC, de las tablas de pecho y talla para la edad, llegan hasta los 20 años, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de los controles del pediatra, el pediatra tiene que seguir, ¿no es cierto?, un seguimiento de este niño, ¿sí?, desde el percentil en que nació y cómo ha ido evolucionando, tanto el peso, la talla. Hoy en día la gran problemática que tenemos en nuestro país es la obesidad infantil. ¿Y se toma en serio eso? ¿En qué sentido dices tú? Si de alimentación, lo mismo, el control. ¿Cuándo sé yo que mi hijo está obeso?
Porque a veces no necesariamente alguien va a verse obeso. En el control sano del niño, que La curva de crecimiento. van viendo la curva de crecimiento y ahí te van dando los indicadores. Este niño está con sobrepeso, está con riesgo de obesidad, está obeso, ya tiene obesidad mórbida. El problema es por qué el niño llega a tener sobrepeso. O sea, si ya el niño está con riesgo de obesidad, Claro, los papás tenemos que tomar, ¿no es cierto?, conciencia de revisión. y Pero regular. siguiendo la pregunta ya, el tema del control al pediatra, el control del peso, ¿qué más? Cosas que a lo mejor no son tan conocidas, yo no sé, un test de resistencia, por ejemplo, ¿debería hacerse un niño un test de O sea, resistencia? tiene que ser un test de esfuerzo. Sí, Esfuerzo. claro. ¿Y cuándo? No sería tan... Presión arterial. Lo que pasa es que dentro del control siempre te van a ir evaluando. O sea, si el control, si el médico hace un buen control, va a ir variando, va a ir viendo ciertas variables. Ahí y en el estamos momento partiendo de la que hipótesis de que el médico va a hacer un buen control y siempre no es así. Por lo tanto, entregarle la información a los papás para que ellos también puedan demandar aquellos exámenes que creen que es necesario y no delegar todo en el o sea, profesional. si el chico, por ejemplo, presenta arritmia o dice que está muy cansado cuando hace algunas actividades, yo lo noto que está con sobrepeso, ser un poco más exigente con el médico al minuto que, a ver, chequea a mi hijo, ¿cómo está? Y los papás también atreverse a preguntar, no esperar que el médico le dé todas las indicaciones y diga, no, está bien, váyase a la casa tranquilo, sino que interferir un poquito más. No es algo que uno diga, no, yo quiero que a mi hijo le hagan un test de esfuerzo todos los años porque quiero saber cómo está. Claro. Porque el test de esfuerzo se toma en ciertas condiciones y para descartar cosas ciertas específicas, claro. afecciones. Claudia, hablábamos antes de que iniciáramos la entrevista de qué tiene de distinto el CIMSE de Educación Física a una clase de Educación Física, porque si uno dice, bueno, ¿por qué le pasó ahora? ¿O por qué se mide? Normalmente el CIMSE es como ya los conocimientos obtenidos, por lo menos en lo teórico. ¿Qué pasa aquí con un examen que es de rendimiento físico y ya un niño está dentro de las clases? ¿Qué lo hace distinto? A ver, en primer lugar, la educación física tiene 3 ejes, enfocado, en este momento se cambiaron los planes, enfocado a la motricidad, a la salud, al trabajo en equipo, liderazgo, y en esos 3 ejes lamentablemente el CIMSE solamente va enfocado a uno, que es la aptitud física. La aptitud física, la misma prueba en sí, no te dice la calidad de la educación física, porque está sesgando el resto de las variables. Ahora, ¿qué pasa? Evaluar una prueba para educación física igual es complicado. ¿Qué prueba seleccionar? Es muy fácil, por ejemplo, el CIMSE matemática. Yo tengo a todos los niños en una sala, entrego una hoja, se acabó el tiempo, entréguenme la prueba. Ya, pero ya educación física no. tiene que ser una evaluación más personalizada. O sea, tú dices que no hay ciertos estándares físicos de resistencia muscular, de actividad aeróbica que los niños en promedio deberían manejar. Debiera tener en Porque tú dices, al promedio... parecer la medición física debe ser mucho más personalizada, por lo que yo entiendo que cada niño y cada adolescente, según sus características, tiene rendimientos distintos. Tiene rendimientos diferentes. Por lo tanto, el CIMSE de Educación Física no tiene mucho sentido como concepto desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista está pobre con respecto a lo que es la evaluación de la calidad de la clase de educación física, porque no está evaluando los otros ejes que son tan importantes. Y si nosotros vemos, está evaluando aptitud física, condición física, para mejorar la condición física el niño tiene que tener por lo menos 3 veces a la semana un estímulo. Y la realidad de la clase de educación física no es así. Se ha intentado, Entonces, pero ¿se va para allá, crees? Mira, se ha intentado, se han hecho esfuerzos, pero estos esfuerzos tienen que venir de todas partes, porque también el colegio es importante. A mí me tocó participar en un estudio y dentro de ese estudio salió que el 54% de las clases de educación física no se realizaba y se cambiaba por otras asignaturas. Entonces, ahora que está el CIMSE de Educación Física, se le está dando un poco más de importancia y no se están perdiendo estas clases. Ahora, dentro del punto de vista de la evaluación que se están haciendo, al igual que los otros CIMSE, en los colegios los niños los entrenan para rendir el CIMSE. Y ten por seguro que se supone que tendría que ser que lo que el niño aprende normalmente sea reflejado en la prueba, no que al niño le enseñen a cómo responder esa prueba. Y ten por seguro que este chico, y en los colegios, que ahora se está evaluando el CIMSE de Educación Física, los niños han hecho el CIMSE de Educación Física prácticamente durante todo el año para prepararse
para esta prueba. Claro que finalmente no es como que venga en la formación de ellos en la misma actividad física. ¿Qué pasa? Oye, Claudia? aquí hay mucho interés, ¿eh? Los papás me están preguntando muchísimo. Yo digo, yo no sé, se lo va a preguntar a la especialista. Me dicen, mi hija, por ejemplo, aquí una mamá me dice, mi hija tiene clase de educación física 2 veces a la semana. ¿Esos días debería alimentarse en forma distinta? Me lo están preguntando. Yo dije, pero un poquito que le pregunta a la especialista. No es que tenga que alimentarse en forma diferente, sino que también es importante a qué hora tiene la clase de educación física. O sea, si va a tener la clase de educación física después del almuerzo, ¿no es cierto? Hay todo un proceso fisiológico en que el riego sanguíneo, para hacer la digestión, se redistribuye, se va al estómago. Entonces el niño al hacer la clase se siente más fatigado, se cansa más rápido porque no está siendo efectiva toda la oxigenación y todos los procesos que se necesitan. ¿Y ahora quiénes se pueden eximir del ramo? Porque pasa que a veces por exámenes o por razones personales, ¿cuándo se justifica que un niño no haga el ramo de educación física? A ver, cuando tiene alguna lesión que es importante y que lamentablemente por el número de estudiantes el profesor no va a poder abordarlo de forma personalizada al chico para poder tratar esa afección. En sí, el eximirse de la clase de educación física es como decir no haga deporte, pero en realidad el deporte es necesario, el moverse, la actividad física es necesaria. O sea, cualquier persona puede hacer actividad física siempre y cuando sea adecuada para sus condiciones y sus necesidades. Otra pregunta, hay muchas preguntas a esta hora. Mi hijo tiene 13 años y quiere comenzar a ir al gimnasio y hacer trabajo de pesas. ¿Debo darle permiso, me dice que una persona? A ver, con 13 años el niño puede hacer trabajo con sobrecarga, pero las cargas tienen que estar bien seleccionadas para su capacidad. Yo no puedo exigirle que el niño vaya y haga el mismo entrenamiento que un niño de 18 años, claro, un adulto. La persona que lo recibe en el gimnasio le tiene que hacer una muy buena evaluación y determinar cuáles son las cargas óptimas para su edad, para su condición física y para su contextura. Digamos, de evaluar el entrenamiento, sí, porque sí, muchos papás, puede hacerlo. La persona que aquí me habla estaba temeroso, quería no darle permiso. No, puede hacerlo. Los niños pueden trabajar con sobrecarga. Ahora, ¿cuál es la sobrecarga que yo voy a seleccionar? Los niños siempre trabajan con sobrecarga. O sea, el niño que juega en el recreo y que toma en brazo al compañero, eso es un trabajo sobrecarga. No está levantando una pesa, pero está levantando, o está trabajando incluso con su propio cuerpo. El que se cuelga una barra, ¿no es cierto? También está trabajando con su propio peso. Está trabajando con sobrecarga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas preguntas que están pendientes, vamos a intentar contestarlas todas a través de nuestro Twitter, etcétera, porque había mucho interés de los papás por este tema. Así que vamos a seguir en contacto. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, y habla el presidente Piñera a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a tomar contacto. Andrea Pino está en el lugar. Andrea.